Y vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo 17. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Y un hombre de Betelén de Judá fue a habitar temporalmente en los campos de Moab, él con su mujer y con sus 2 hijos, Mahalón y Kelión, efrateos de Betelén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y fue dejada ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí como 10 años. Después murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer fue dejada sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque el campo de Moab oyó que Yahvé había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y se pusieron en camino para regresar a la tierra de Judá. Entonces dijo Noemí a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Haga Yahvé con vosotras misericordias, como lo habéis hecho conmigo y con los difuntos. Y Yahvé os conceda que halléis descanso para cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ella alzaron su voz y lloraron. Y le decían: nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, pues he envejecido como para tener marido, y aunque dijera tengo esperanza, y esta noche estuviera con marido, e incluso diera a luz hijos, ¿los esperaríais hasta que crecieran? ¿Os retraeríais por ellos sin tomar marido? No, hijas mías, tengo sobrada amargura por vosotras, pues la mano misma de Yahvé se ha desatado contra mí. Entonces ellas alzaron su voz y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth siguió apegada a ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú en pos de tu cuñada. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Yahvé y aún me añada, que solo la muerte hará separación de nosotras 2. Hermoso relato. Este se usa muchas veces en las bodas para enseñar de alguna manera la relación que tiene que haber entre la suegra o las suegras y yernos y nueras, especialmente las nueras, que como mujeres siempre están más apegadas a la familia. Aquí podríamos titular, no vamos a hablar mucho sobre el hecho en sí, vamos a aplicarlo y más que nada en la reacción
de Orfa y Noemí y lo que hacen cada una de ellas. Y el título podría ser El beso de Orfa a Noemí. Es un buen tema este, porque en realidad tiene connotaciones bíblicas en el sentido espiritual del término, en cuanto a nuestra relación con Dios, como veremos, y en cuanto a la relación que el mundo tiene con Dios, e incluso a la relación particular que a veces nosotros de una manera personal tenemos con el Señor. Nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestra aplicación de lo que es la Escritura, todo se hace muchas veces, no siempre, con una base de egoísmo por nuestra parte. Y aquí vemos, en esta lectura que hemos hecho, que no es la que vamos a utilizar en realidad, sino, aunque hablaremos de todo el texto, pero vamos a fijarnos en este versículo 14 para ilustrar y basar el mensaje de esta mañana. Entonces ellas alzaron su voz y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra. Pero Ruth siguió apegado a ella. Aquí vemos como Ruth no tiene ninguna reacción aparentemente de cariño hacia su suegra. La otra sí que le besa, pero le deja. Hay besos que son a destiempo. Quizá sentía aquella mujer remordimientos en su actitud, a pesar de que en principio las dos seguirían a su suegra, pero ella ya tenía antes de las palabras de Noemí, tenía sus dificultades, ¿verdad?, como ser humano. Y quizá Noemí descubre eso. O quizá también, porque se lo dice a ambas, lo que quiere expresar que qué van a hacer dos mujeres jóvenes con una persona viuda, de mucha edad, a la que está hecha para sobrevivir con la limosna. Aún en su pueblo, al menos tendría limosna, pero ¿dónde iría ella? ¿Qué haría ella? Había perdido a sus hijos, había perdido a su marido, no podía cargar con aquellas dos jóvenes. Sin embargo, Ruth no lo hizo así. Y aquí veremos ¿por qué no lo hace así? Lo hace así por una decisión propia. Nosotros no somos muy amigos de las decisiones, incluso espirituales, pero hace falta una decisión, como veremos. Aunque esas decisiones están alimentadas por el Espíritu de Dios, nosotros solamente, el ser natural, que somos también, el ser humano natural, en sus decisiones son siempre hacia el mal, nunca hacia el Señor. Cuando digo hacia el mal, no quiere decir que todas sus decisiones sean contrarias o semejantes, porque hay ese semen religioso o esa semilla religiosa que hablaban los antiguos latinos, que está ahí en cada uno de nosotros. Tenemos esa semilla de Dios, esa semblanza de la eternidad, de un ser infinito, a pesar de que muchos nieguen la realidad de Dios y la verdad de Dios. Por lo tanto, es necesario, como veremos, esa decisión. Y no podemos evaluar este hecho con objetividad. El hecho de Orfa o la decisión de Orfa y de Ruth, sin conocer la situación de las personas
ancianas en aquel tiempo, ya es una pequeña semblanza, y de los niños y las mujeres en general, y de una manera muy particular de las viudas en aquel tiempo, pero también en este tiempo nuestro, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro que le espera a una mujer, incluso en nuestros días, que se queda sola? ¿Qué futuro tiene? Acabar en un, no digo ya asilo, porque no los hay, ahora se le ha puesto otro nombre, ¿verdad? En una residencia, esperando la muerte. Cuando vamos a visitar a estas hermanas, nos damos cuenta de esta hermana que ha venido antes con nosotros. Nos damos cuenta que realmente es una antesala de la muerte. ¿Te das cuenta? Quizá ellas no se den cuenta así, pero tú, en tu juventud o en tu madurez, entiende la tragedia de la vida. Porque a veces no hay más remedio, porque no se puede atender a los ancianos, pero antes no pasaba así y se atendía. Ahora estamos muy involucrados con nuestra vida, trabajando hombre y mujer. Es que no hay otra forma de sobrevivir, a menos que tenga un buen sueldo, o un trabajo bueno. Pero si no es así, si tienes que pagar hipotecas, si tienes que hacer otras cosas, no puedes trabajar solo el hombre. Ha cambiado para mal la sociedad, no es para bien, es para mal. La mujer ahora no solamente trabaja afuera, sino que también dentro, porque el hombre no tiene la cultura de trabajar en casa, y cuando lo hace, mi mujer diría, lo hace mal. Yo cuando ahora le estoy ayudando, no lo hago bien. Y he estado solo 8 años. Sé lo que es eso. Por eso, en medio de esa tragedia, Noemí recibe una buena noticia. Ya era hora que Noemí recibiera una buena noticia, que había buena cosecha en Belén. Quizá algún comerciante o algún camellero, qué sé yo, le diría, porque no había periódicos, ni había televisión, ni nada de esto, ¿verdad? Es lógico. Entonces, alguien que viajaba o que venía de allá, usted es algún encuentro de aquellos que a veces hay con personas extrañas, que tropiezan con esa persona, coincidencias que hay en la vida que a veces mantiene una pequeña conversación, y seguramente sería una de estas personas las que le anunciaran: usted de Belén, pues allí en Palestina hay buena cosechas, el campo ya se ha terminado. Pensaría Noemí del hecho que le llevaron a su familia, a su marido y a sus hijos, a sobrevivir, porque allí en su tierra no podían. Ella tenía allí parientes, es lógico, ¿no? Yo tengo parientes, no los conozco porque no ha habido contacto, primos míos, no ha habido todavía contacto aquí en Málaga desde el tiempo que llevamos, pero tengo parientes. Si tuviera que, era una necesidad imperiosa de aquellas, o si fuese mujer, como en el caso de esta mujer, supongo, hoy en día sería difícil, pero antiguamente sí que se acudía a la familia. Pero allí, en la cultura del pueblo hebreo, era importante y el hecho de que Dios pusiera en los corazones de aquel pueblo que el pariente más cercano tenía la obligación, estaba obligado a socorrerla a ella, a la persona, en este caso la viuda, o el niño también. Fijaos bien en cuántas ocasiones la palabra de Dios no nos habla de los niños y de las viudas y de los ancianos, porque eran las personas más desprotegidas de aquella sociedad. Y el Señor provee la obligación de la limosna. Se ponían allí y estaban obligados
a darle limosna a aquella gente, para que nadie en el pueblo de Israel quedase sin nada. No había seguridad social, no había ninguna asociación o entidad como hay hoy día que ayude a personas que están en una situación terminal, digo bien, económicamente y hablando. No tiene para comer. Se levanta y no tienen para comer. Algunos de nosotros de mi edad sabemos lo que es eso, pero había asociaciones que controlaba el régimen, en donde tú te ponías en la cola y te daban leche en polvo y te daban mantequilla y te daban queso y pan, creo recordar, pero allí no había nada de eso, pero ella fue allá porque estaba esa ley que el pariente más cercano tenía que ayudarla. Ella tenía allí, por lo tanto, gente que podían socorrerla. Por eso significaba que el hambre que le había hecho emigrar había desaparecido y que se abrían en Palestina nuevas oportunidades. Por eso también cuando nos vienen maldadas, en el caso del pueblo de Dios, también en el caso particular, cuando nos vienen maldadas, somos dados a dirigir nuestra mirada al Señor y acordarnos que somos cristianos, cuando está todo va bien, cuando no hay ningún problema de ningún tipo, entonces somos más olvidadizos, aunque oremos de vez en cuando, orando al Señor. Por eso, cuando vienen maldadas, en aquel mundo era terrible, pero no para el pueblo de Dios. Porque el Señor, en medio de la prueba, tiene siempre un propósito de bien para su pueblo. Dios encamina siempre hacia el bien a sus hijos. Y eso vale para nuestro día de hoy. No solamente para entonces. La palabra de Dios está aquí también. Para nosotros, no solamente para recordar la historia bíblica, sino para aplicarla a nuestras vidas, a nuestros problemas, a nuestras situaciones personales, sean las que sea, sabiendo, conociendo lo que dice el dicho: después de la tempestad viene la calma. O aquel otro dicho, todos los dichos castellanos son proverbiales en todo el mundo, se conocen, ¿no? Ese que dice, no hay mal que 100 años dure. Si nosotros miramos atrás de nuestra vida, veremos cuántas bendiciones hemos tenido, en medio de la tempestad, en medio de un futuro sin salidas, sin un horizonte, ¿verdad? Y cuando miramos hacia el horizonte, lo que vemos son meros espejismos. Por eso nosotros y el pueblo de Dios, Dios el Señor había provisto en los corazones y en las leyes que su pueblo no se olvidara de sus mayores, ni de sus niños, ni de sus ancianos. Repito esto porque es lo importante también dentro del texto o dentro de la predicación de esta mañana. Nosotros hemos leído muchas veces esta historia, el drama de Noemí y de sus nueras, y de la situación en que quedan aquellas mujeres. Ellas tienen que ayudar de alguna forma, no pueden dejar a aquella mujer que habían querido tanto, que había sido tan buena con ellas, aquella mujer que se había sacrificado por sus hijos
y de alguna manera también por ellas, ¿no? Era la madre, en mayúscula, de la familia. No solamente estaba el padre o patriarca, sino estaba la madre, el referente de la familia, de los niños y de las mujeres. En Moab no le quedaba nada que hacer. No tenía oportunidad, sino complicarle, dada la situación, el contexto histórico, la vida a sus nueras. No había oportunidades para ella, ni futuro. Por eso, entre otras razones, quiere volver a su patria, no hay otra. ¿Por qué? No hay el hecho de que tenía aquello de volver, no, porque su marido y sus 2 hijos estaban enterrados allá. Tú como mujer, como madre, no te hubieras movido, ¿verdad?, de aquella tierra, porque tu referente eran tus 2 hijos. Esta mañana hablábamos de la madre de nuestro hermano Miguel, y es hermoso lo que hace él, pero más hermoso lo que hace su madre. Como cristianos a lo mejor no podemos entenderla, pero es hermoso. Eso habla de fidelidad, tan lejana en nuestros días. Por eso, a pesar de que todo lo que tenía estaba allá, ella decide volver a su patria. No quiere ser un estorbo, no quiere ser una carga para nadie. Pero hay otra cosa importante, que Dios tiene en Noemí un propósito, tiene para Noemí algo que es importantísimo para el pueblo de Dios y para nosotros también en la historia, en el tiempo y en el espacio de la historia, porque para Dios, porque para la palabra de Dios, lo he dicho muchas veces, no hay tiempo. Para Dios no hay tiempo, es el ahora, el presente. Y allí, en su tierra, humanamente lo que ella ve, lo que ella piensa, lo que es en realidad, habiéndose hecho todas estas preguntas que hemos dicho, bueno, ¿qué haré? Voy a estar siempre sobre ellas, no se van a poder ni casar porque el hombre que escojan pues no va a permitir que ni siquiera que me cuide. El mundo antiguo era terrible, era muy insolidario. Pero no por eso, quizá por eso, humanamente hablando, pero no fue por eso. Dios tenía una misión para ella en Palestina, en su tierra. Allí, entre sus parientes. Y aquel pariente le ampararía. Era posiblemente lo que ella pensaba, pero Dios tenía otro proyecto que a lo mejor no está escrito. A los profetas se les dio esa virtud, pero ella no sabía que aquel familiar estaba obligado a ampararla y ayudarla. Por eso su futuro se encontraba entre el pueblo de Dios y sus nueras. Emprendieron ese viaje con ella, pero Noemí consideró que no era justo, por lo que habíamos dicho antes, que ellas se esclavizaran a causa de su soledad. Por eso ella les dice que si Noemí no iba a tener oportunidades en Moab, Orfa y Ruth, sus nueras, sí que tendrían esas oportunidades. Su futuro, repito, se encontraba entre el pueblo de Dios. Sin embargo, ella es tan bondadosa que quiere dejar libres a ambas para que rehagan su vida entre los suyos. Esta historia, repito, de Noemí, Ruth y Orfa es una historia que a veces se ha usado
Primero, humanamente, en la relación, como dije al principio, entre nueras y suegras, y viceversa. Pero se ha usado muchas veces como la reacción de la Iglesia pegada al mundo y el avivamiento de aquellas otras que han permanecido fieles a pesar de las circunstancias, muchas veces de muerte, de persecución, han permanecido fieles al Señor, han decidido seguir al Señor. Al igual que Ruth decidió seguir a su suegra. Hay iglesias, hay hermanos que han decidido no dejar, no abandonar al Señor en medio de las dificultades. Y por eso la Iglesia ha habido en diferentes tiempos avivamientos, no en número de personas, sí en los corazones. Es importante, un avivamiento debe ser en cada corazón, en cada persona, en cada miembro de la Iglesia del Señor. Muchos han entendido también esa relación causa-efecto. El texto encontramos aquí en el versículo 8, en esta segunda parte dice el versículo 8, dijo entonces Noemí a sus dos nueras, andad, volveos cada una a casa de vuestra madre. Y el Señor Yahvé con vosotros tenga misericordia como la habéis tenido conmigo y con los difuntos. Esta es la palabra, la expresión, la expresión de responsabilidad también de Noemí. Por eso aquí se habla de misericordia. La palabra Hesed quiere decir más o menos fidelidad y lealtad, más que misericordia, que también es muy difícil para el traductor traducir la Escritura en toda la dimensión del significado bíblico. Es misericordia, fidelidad, lealtad. Sería en todo caso esa misericordia una consecuencia de la lealtad y de la fidelidad. Ella, Noemí, le dice que se vuelvan, que regresaran a su casa y que buscaran su felicidad en un nuevo matrimonio. Ella no tenía nada que ofrecerles, no iba a tener más hijos aunque se hubiera quedado embarazada en ese momento, porque ya era muy mayor. Y hay también una expresión aquí de amargura de Noemí, después de haberle dicho estas palabras de que se volviera y que se casara. No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Yahvé se ha cargado sobre mí. Ella siente este acicate, esta dura cosa en su alma. Podría haber esperado ir progresando en la vida. Allí había trabajo, había un momento en Moab que eran bien recibidos los extranjeros. Podrían haber entre 3 hombres trabajando, ¿verdad? Podrían haber prosperado y sin embargo ella lo perdió todo. No, hijas mías, no vengáis conmigo, le viene a decir. No, hijas mías, mayor amargura es la mía que la vuestra. Y sin embargo, ellas alzaron su voz otra vez y lloraron. Orfa besó
a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Este versículo también tiene que ver con el amor y la fidelidad. El creyente, al igual que Orfa y Ruth, tienen que tomar decisiones en su vida con respecto a muchas cosas, a sus vidas, a su familia, con respecto a la iglesia, con respecto a su lugar en la iglesia, con respecto a su espiritualidad, a su relación con Dios, a su relación con los hermanos. Todos sabemos sobre esto, pero hay muchos hermanos que prefieren vivir su fe en Moab o en el mundo, fuera de la iglesia, como Orfa lo hizo y decidió. La actitud de Noemí es humanista. Puede hablar del humanismo que hoy reina en nuestra sociedad. Ella no quiere que sus nueras dejen su parentela y su seguridad. Tú y yo, como seres humanos que somos, podemos entender la reacción de Noemí y también la reacción posterior de Orfa. Podemos entender la actitud de las tres mujeres, de Orfa, de Ruth y de Noemí. Las podemos entender. Estas personas tenían que tomar una decisión, humanamente hablando, al igual que el inconverso tienen que tomarla también. ¿Qué ocurrió? Que ambas amaban a Noemí y no querían dejarla al pairo. Pairo es cuando una nave va sin timón, eso es el pairo. Orfa besó a Noemí y marchó hacia la seguridad de su padre. Ruth decidió seguir con su suegra. Y hablando entre nosotros, ninguna de las tres estuvieron equivocadas, ya que pensaron que lo que hacía una y otras era lo correcto. Noemí se podría haber quedado allí, no tenía ningún motivo para dejar aquella tierra, pero decidió volverse a la casa o a la tierra de sus padres, a pesar que en Moab, como decíamos antes, estaba lo único que le quedaba en vida. Moab era su seguridad. Belén era algo, una aventura. Sin embargo, en el fondo, ambas recibieron la dirección del Espíritu Santo para tomar esa decisión de volver a Belén. Quizá, no, de hecho, Noemí no sabía por qué. Si se hubiera preguntado, bueno, ¿a qué voy allá? No lo sabe, pero tenía algo en su corazón que le indicaba que tenía que volver. Era el Espíritu de Dios. Irresistible. Irresistible. El Señor también en nuestras vidas. Somos libertos en Cristo y también lo somos humanamente para decidir. Y en este caso, porque el Señor, esa decisión fue del Señor y no nuestra en cuanto a nuestra fe. Y Él nos ayuda. Y Él nos guía, y Él nos pastorea, como dice la Escritura, el Señor Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos anima, y el Padre está ahí, recibiendo las rogativas de su Hijo. ¿Por qué? Porque en todo lo que sucede en nuestras vidas, ahora como creyentes, tienen un propósito para Dios. Hay un propósito para ti y para mí en nuestra vida de hoy. Podemos tener planes, hacernos muchos planes, muchas cosas, muchos sueños. Pero ¿qué harás si Dios te pide tu alma? Esta es la cuestión. Y puede ser en cualquier momento, ahí sentado,
aquí de pie, un pastor murió predicando. ¿Quién dice que no me pueda suceder igual? ¿Quién dice que alguno de nosotros no pueda pasarle ahí sentados o andando o trabajando o estando en casa? La vida es un regalo del Señor. Tenemos que tener una cosmovisión amplia, no solamente de lo que respecta a las doctrinas, sino a nuestra vida. Porque esas doctrinas pueden ser muy, y lo he dicho en alguna ocasión, muy exactas. Y podemos decir la verdad de la Escritura. Pero esto es algo más que leyes y que doctrinas. Esto es espíritu. Que hay que vivirlo. Que hay que vivirlo. Quiera el Señor que haya sabido transmitir esto y pensar que no hay nada al azar, que todo lo que hacemos tiene un propósito para bien y también para mal, como en el caso de Noemí. La amargura. Dios ha hecho mucha amargura en mí, ¿verdad? ¿Pero para qué? ¿Para qué lo hizo? Para que volviera sus ojos hacia Belén, donde en Belén nacería el Hijo de Dios, donde Ruth sería esa mujer de Moab, sería, por la gracia de Dios, sería la madre, de alguna manera, la abuela, la bisabuela, la abuela, pasaría muchos años, de Jesús de Nazaret. Él era también un hombre mezclado. Y esa mezcla tiene un significado espiritual, que su mensaje, que él mismo, no sería solo y exclusivamente para un pueblo solo y exclusivo de la tierra, Israel, sino que el Israel verdadero sobreviviría al Israel físico y que rompería fronteras, rompería razas y todo su mensaje se predicaría en todo el mundo. ¿Por qué? Porque él tendría en todo el mundo pueblo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.